¿Qué, qué futuro profesional le ves a la comunicación política y a la consultoría en Latinoamérica? Mira, yo siento que la consultoría tiene un futuro bastante significativo porque cada día se encuentra uno que los políticos están buscando que sus campañas se profesionalicen eh, cada vez más. Antes, hace 10 años, 20 años, pues se hacía todo de forma muy empírica. Aún todavía hay sectores donde es muy empírico, pero evidenciando resultados positivos que campañas técnicas han tenido, pues los políticos, por lo menos en ciudades capitales, inclusive algunas intermedias, están entendiendo que se debe profesionalizar porque esto requiere de investigación, porque esto requiere de planeación, de estrategia, de otras cosas. Entonces, sí le veo un buen futuro, especialmente al tema de comunicación digital, porque todo el cambio que ha tenido no solo la comunicación política, la comunicación en general alrededor de la inteligencia artificial, de las redes sociales y demás, pues ahí creo que puede haber aún más futuro todavía. Vos has hablado de políticos tradicionales versus los tiktokeros. Sí, yo he querido decir un poco lo de políticos versus políticos TikTokers, porque justamente a raíz de este tema de las redes sociales, muchos políticos han visto como las redes sociales como la panacea, como que si no estoy en redes sociales no puedo hacer campaña y que además las redes sociales me van a hacer la campaña. Y la verdad es que no siempre ocurre así. En ciudades o más bien en países latinoamericanos, desde la Patagonia hasta México, hay ciudades en las que uno llega y todo es tierra, o sea, que se encuentra, pues no todo, pero por lo menos un 80% sí es tierra, y se encuentran que hay dificultades incluso de índole socioeconómicas, territoriales, o sea, para tener antenas repetidoras, entre otras cosas, que imposibilitan que los políticos puedan hacer su campaña en un 100% en digital porque las condiciones sociales no se los permiten. ¿Sí? Entonces, entendiendo esto, pues yo dije, hombre, hay que hacer una reflexión y hay que evidenciar que aunque TikTok efectivamente sí es la red que más crecimiento ha tenido en el último tiempo, especialmente gracias a la pandemia, pues no es la única y no es, y no hay que hacer campaña, ni siquiera gobierno, solamente estando en TikTok y haciendo el baile y haciendo el challenge y todo lo demás. No, hay que entender primero el contexto, hay que darse cuenta que las redes sociales son contextuales, es decir, que no todas sirven para todos y no todas sirven en todas partes. Hay lugares, y yo he tenido campañas en las que Facebook manda, y Facebook no solo el político que publica y publica y publica, sino los grupos de Facebook, el grupo de los vendedores, el grupo de los comerciantes, de las mujeres, etcétera, etcétera, porque no hay medios de comunicación tradicional. Entonces, ¿el medio cuál es? Facebook. ¿Sí? Pero hay otras campañas, como pasó hace un par de años acá en Colombia, específicamente en la campaña presidencial, donde un candidato presidencial, valga la redundancia, pues se enfocó mucho en TikTok y creció mucho, pero es que las condiciones sociales e incluso la marca de lo que él representaba daba para que TikTok le ayudara mucho. ¿Sí? Y eso también, hago un paréntesis, lo que generó el ingeniero Rodolfo Hernández también fue un boom de TikTok y todos los políticos querían estar en TikTok. Y todavía muchos me dicen, Juan, es que yo quiero estar en TikTok, pero no saben para qué ni siquiera. ¿Sí? Y no saben a quién le quieren hablar. Entonces, por eso también quise hacer esa reflexión de, venga, lo que yo llamo políticos políticos son los que entienden el contexto, son los que entienden su público, saben en dónde están, en qué red social están, si es que están en redes sociales, pero también entienden que hay contenidos de forma y fondo para cada red social. No es que vamos a publicar lo mismo en todas partes, no, hay que pensarse bien las redes sociales. Y esos políticos que llamo TikTokers son los que están por estar, son los que buscan likes y ya, cuando la verdad es que desde lo personal, el like es mm, la interacción más, me disculpas la expresión, más pendeja que existe, porque no sirve para nada, eso es un golpe al ego y ya, es como darme yo mismo la palmadita en la espalda y pare de contar. Distinto a interacciones como el compartir, como el citar en el caso de X, que ya tienen un compromiso intrínseco
y que ahí ya vemos que hay una acción adicional, no es simplemente dar un like y ya, hay una acción adicional. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero un poco con esa diferenciación entre político político y político TikTok. Supongo que también cambia en la gestión de gobierno, ¿no? Yo estoy viendo políticos que han asumido y quieren seguir teniendo el mismo modelo comunicacional que en la campaña. Total, es que voy a irme al caso colombiano, que lo podemos ejemplificar mucho para eso que tú estás diciendo. Ahorita el 1 de enero de este año iniciaron los nuevos gobiernos territoriales, alcaldías, gobernaciones, consejos y asambleas. Viendo muchos de los nuevos alcaldes específicamente o especialmente, muchos tú ves contenido que parece que estuvieran en campaña, ¿sí? Que no parece que estuvieran ya gobernando. En el gobierno, principalmente los 100 primeros días, la gente quiere ver qué modelo de liderazgo va a tener su gobernante. Y cuando digo qué modelo de liderazgo es, como decía mi mamá tenía un dicho y es, desde el desayuno se va a saber cómo va a ser el almuerzo. Lo mismo ocurre aquí. Esos 100 primeros días, ese modelo de liderazgo, lo que la ciudadanía busca es, hombre, ¿será que sí tiene la capacidad de liderar? ¿Será que sí va a empezar a cumplir todo lo que prometió en campaña? ¿Será que sí va a estar en la calle? ¿Será que sí va a volver a visitarnos? Porque también muchos ciudadanos tienen el infortunio de encontrarse con políticos que en campaña son el del abrazo, el del saludo, el de visitar, y llegan a gobierno y se olvidan completamente de la sociedad, ¿sí? Entonces, esos primeros 100 días son para eso. Y muchos de los nuevos gobernantes están aprovechando esos primeros 100 días para contar como la bitácora de su día a día. Entonces, visitando a Gustavo, pero ¿para qué lo estoy visitando? O sea, ¿qué es lo que quiero hacer? Ah, pero es que venga, que Gustavo es una persona que está trabajando por esto y por esto, que nos va a aportar para el futuro del municipio. O sea, no cuentan el por qué, cuentan el qué, que en campaña mucho es el qué, ¿sí? Cuentan el qué, pero no cuentan el por qué. Y por eso lo que tú dices de que sí debe cambiar cuando se gobierna, es cierto. O sea, listo, muchos políticos están en campaña permanente, eso está clarísimo, pero no significa que la comunicación deba ser comunicación de campaña. No, o sea, el escenario de campaña permanente es el fondo, pero la forma es, primero estamos en campaña, en comunicación electoral, de atraer a la gente, de convencer a la gente que soy la mejor opción, pero en gobierno ya la comunicación no es solamente de atracción, la comunicación es de gestión, la comunicación es de fidelización, ¿sí? Entonces tengo que buscar es que la gente que ya votó por mí, pues se sostenga y diga, hombre, fue una buena elección haberlo votado. Pero quien no votó por mí, pues diga, hombre, pues tampoco lo está haciendo tan mal. ¿Sí? Mire que sí está gestionando, porque la gente mide la gestión de un gobernante en lo que ve que hace, ¿sí? No en lo que ve, no en lo que escucha que dice. Entonces, ahí es donde sí tiene que cambiar mucho la comunicación, no solo para contar el día a día, pues me levanté, fui a tal parte, pues eso déjeselo a la campaña. No, ahora es qué es lo que estoy haciendo por el territorio al que estoy gobernando. Y ahí volvemos al tema de político político versus político TikToker. Se quedan muchos políticos en ser TikTokers, comillas TikTokers, en hacer el video, el reel bonito, sonriendo, abrazando y ya, y no muestran el contenido de, venga, es que ya estamos gobernando, tenemos que empezar a hacer cambios desde el día uno. Vamos a ir a tu experiencia profesional. Me interesa particularmente tu experiencia en Aruba, de la cual lo único que conozco que es una isla paradisíaca, pero ¿cómo es la política en Aruba? Mira, la verdad es que primero sí es una isla paradisíaca, ¿sí? Pero hay una cosa particular, es paradisíaca en el turismo. Y voy a ser súper claro con eso. Es una isla muy pequeña, 200.000 habitantes más o menos, que yo descubrí mucho de Aruba, o sea, pues claro, todos conocíamos Aruba, Antillas Holandesas, resulta que ya ni siquiera eran Antillas Holandesas cuando yo fui, eran Antillas, déjelo ahí, y empecé a ver una Aruba distinta a la Aruba turística. La Aruba turística, digamos que es como el borde de la isla, donde están unas playas espectaculares, pero el centro de la isla es completamente diferente. ¿Y por qué es completamente diferente? Porque incluso hay muchos barrios con casas súper lindas,
pero que no tienen ni siquiera pavimentación. Sí, están, y tú ves cabras pues, caminando por ahí libremente, cactus, parece un medio desierto, pero con casas lindas, con barrios, pues, normal. ¿Sí? Entonces, a lo que yo voy es, primero, claro, se han sabido vender como One Happy Island, ¿sí? Y con el tema de los cruceros y demás, y también algo particular, su público principal no son los latinos, su público principal son Estados Unidos, que son, si no me falla la memoria, 70-80% del turismo de ellos viene de Estados Unidos, no viene del resto de Latinoamérica, que eso es otra cosa, y ahí me entro un poco en tu pregunta hablan de latinos, sí, de Latinoamérica, cuando Aruba no es centroamericano, es suramericano, ¿sí? Y está a muy pocos kilómetros de Venezuela. Y por eso, entonces, entramos a la gente. Hay como tres grandes bloques de ciudadanos, por llamarlo así, o por lo menos lo que yo identifique. Está el arubiano, que nació allá, que se crió allá, que tiene o ascendencia holandesa o ascendencia de la isla, por llamarlo así, porque digamos que están esas dos líneas, mm, y todos, pues, o la gran mayoría de los arubianos tienen pasaporte holandés. Está el segundo bloque, que son los venezolanos, que es como el segundo, tercero público más grande, y están los colombianos. ¿Sí? Digamos que están esos tres bloques. Los colombianos y los venezolanos llegaron históricamente porque no veían en Estados Unidos de pronto una oportunidad, o por supuesto en su país menos. Entonces llegaron a la isla y empezaron a hacer diferentes actividades y ya se quedaron y construyeron su familia y hablan papiamento, que eso es otra cosa. Ese sí fue un reto importante, ya que mencionabas mi experiencia desde la comunicación política. Fue un reto porque ellos tienen un idioma oficial, que es el papiamento, que es una mezcla de distintos idiomas, que la verdad es que poquito aprendí porque como eso es una mezcla tan grande, pues ahí uno más o menos entendió un par de cosas. Hablan inglés, en algunos pues hablan español y algún sector habla holandés. O sea, están los cuatro idiomas. Entonces nuestra campaña, que ya vamos a meter un poco en el tema político como tal, nuestra campaña tuvo que salir en papiamento y en español y algunas cosas inclusive en inglés. Entonces, ese es más o menos el panorama del país. Ahora, en lo político, la verdad es que Aruba respira política en campaña, o sea, es muy pequeño, pero respira política. De tú ver en las casas las banderas de los partidos, ¿sí? Habían dos grandes partidos, ABP y MEP, Movimiento Electoral del Pueblo, que es como el partido de gobierno, que era el partido de gobierno y sigue siendo el partido de gobierno, y ABP, que era la oposición. Entonces tú vas a las casas y afuera tú los ves ondeando su bandera. Si tú eres MEP, entonces, y yo soy ABP, entonces no somos amigos políticos, ni más faltaba, ¿sí? Pero se respira política. Pero resulta que cuando yo llegué, me encontré con que el sistema electoral era distinto, o más, el sistema de gobierno era diferente, ya es parlamentario, no es como presidencial y legislativo, sino que el legislativo lo tiene el Parlamento como tal, y el Parlamento pues elige, el que gana, elige quién va a gobernar, ¿sí? Esa campaña que yo viví, que fue en el 2021, sí, 21, eh, fue atípica porque diluyeron el Parlamento, por ende adelantaron las elecciones para junio, normalmente eran en septiembre, las adelantaron para junio, por ende fueron solo 3 meses de campaña, porque eso fue súper rápido. Mm, y el partido de gobierno, el MEP, gana, pero no gana con mayoría absoluta. Gana con nueve parlamentarios, necesitaba 11. Por ende, tuvo que hacer como coaliciones para poder elegir que la ministra Evelyn Weber Cruz pues siguiera siendo la jefa de gobierno, que viene siendo la primera ministra, ¿sí? Y de ahí para allá, pues ella ya arma su gabinete de diferentes ministros. Yo, por ejemplo, trabajé con el actual ministro de Trabajo, eh, que también era candidato pues al Parlamento y que pues siguió siendo ministro, ¿sí? Entonces
Entonces digamos que ahí fue el primer choque. Primero la cultura, que como te digo, pues eran varios idiomas, entonces pues tú hablas español y te puedes comunicar realmente muy fácil, pero la campaña tenía que salir en ambos idiomas, por ende alguien del equipo pues traducía los contenidos a papiamento. Entonces, ese fue el primer choque. Lo segundo es que era una isla muy pequeña, tú te la pasas de lado a lado unos días, media hora, una hora, eh, pero sí habían unas diferencias sociales interesantes. Obviamente hay un sector pues mucho más rico que otro, como una especie de localidad, distrito que tiene una historia importante porque ahí estaba la refinería que ya no está en funcionamiento, entonces es un distrito que vivía de la refinería y tenía unas condiciones sociales diferentes, entonces también te encuentras como eso. Tercero, pues el modelo político que es diferente al nuestro, pues al digo el nuestro del colombiano y casi todo el de Latinoamérica, que es presidente, su gabinete y de ahí para abajo pues ya hay otras instancias de poder. Acá no, acá es pues un primer ministro, que en este caso es una primera ministra, un gabinete de gobierno y un parlamento, pero para que esa primera ministra pues ganara, pues había que lograr tener gobierno, pues armar gobierno y ser mayoría absoluta, y eso pues también fue un reto significativo, porque aunque ganaron, no ganaron con mayoría absoluta, entonces fueron unos como un mes y medio en negociaciones para poder lograr tener alianzas con otros partidos minoritarios y tener pues como mayoría absoluta en el Parlamento. Porque Perdón, además la mayoría, ¿cómo se obtiene? la mayoría se obtiene de dos formas, o ganando 11 escaños, 11 parlamentarios, y ya pues ya tienes mayoría, o sea, ahí sí no hay nada que hacer, no hay nada que pelear, tu partido es el que gana, o si no, haciendo alianzas con otros. Entonces, por ejemplo, en el caso de ella, el MEP saca 9, necesitaba dos votos más, por llamarlo así, y hubo dos partidos pequeños que tuvieron cada uno de a parlamentario. Entonces, hacen alianza, estos dos parlamentarios pues entran a gobierno como ministros y ya logran tener los 11 escaños y ya cuando logran tener los 11 escaños pues tienen mayoría y ya esa mayoría elige quién va a ser pues el primer o primera ministra, pues que en este caso era Evelyn porque era la número uno de la lista. Mi candidato era el número cuatro, que es Glenver Cruz, que aparte, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, fue, además de todo lo que te he contado y a las personas que nos ven, eh, hubo un plus particular, la verdad yo no lo sabía, fue allá que me di cuenta, y es que Glenver Cruz es el hijo de Betico Cruz, y Betico Cruz es el libertador de Aruba, ¿sí? Fue el que logró la independencia de Holanda. Entonces también tuvo su parte como mística, por llamarlo así, porque pues la familia Cruz, que no es la de Evelyn, digamos que Evelyn y Glenver son primos, ¿sí? Pero Betico es el papá de Glenver. Y de otras personas, pues conocí pues a su familia, por supuesto. Entonces son los hijos del Libertador, incluso hay un Día Nacional de Betico, que si no estoy mal es el 24-25 de enero, que es el Día del Libertador. Hay una calle en honor a él, hay como tres o cuatro eh, monumentos en honor a él, o sea, el tipo es, guardando las proporciones, el Simón Bolívar de, de Aruba, ¿sí? Y además tiene otra mística adicional y es que a él le hacen un atentado eh, antes de que se firme oficialmente la independencia. O sea, él no logra ver a Aruba independiente de Holanda porque fallece o sea, él fallece a final del año antes de la independencia. Digamos que el 1 de enero iniciaba la independencia y él fallece un par de meses antes. Entonces no logra ver a su isla independiente de Aruba, perdón, independiente de Holanda. Entonces también había esa mística dentro de este proceso, porque pues con quien trabajaba yo era el hijo del Libertador, y aunque él no quiso venderse mucho como el hijo del Libertador realmente, pues también eso jugó en parte dentro de la comunicación que transmitimos en algunas piezas.
Entonces, ese fue como un poco el panorama de, la política o de la campaña en Aruba. Singular e interesante, por cierto, ¿verdad? Sí, total, total. O sea, muy distinto a lo que normalmente he vivido en otras ciudades e incluso países. Bien. Una última eh, tiene que ver con esto de la comunicación política, ¿no? Eh, las, creo que te he escuchado decir que las redes sociales no crean identidades políticas, pero sí que las potencian. ¿Es así? Sí, porque es que me he encontrado también en campañas que, incluso con clientes que me dicen, bueno, vamos a construir mi marca, mi imagen en redes. Yo, venga, un momento, no, la identidad es una, o sea, todos tenemos una identidad, y lo que yo propongo es que la marca que los políticos ya han ido construyendo históricamente, por su trabajo en tierra, por su gestión social, por lo que hayan hecho, sí, que ya es, no, históricamente, todos somos marcas, todos vamos construyendo nuestra marca en el camino que vamos transitando. Lo que yo propongo es esa marca que ya está construida, potenciarla en redes, no inventarnos una marca nueva en redes sociales, porque también pasa que llegamos a una palabra que me aterra mucho en política, que es la incoherencia. Entonces yo construyo una marca súper brutal en redes, el tipo más cercano o la mujer más amable, es súper especial. Y llega a un meeting o llega a una reunión y es fastidioso, no saluda a la gente, entonces es totalmente incoherente. Entonces son dos personalidades. Y aquí lo que buscamos no es tener múltiples personalidades, es tener una sola, pero como las redes tienen unas herramientas y características significativas, pues lo que buscamos es a través de esos canales potenciar esa marca. Sí, entonces por eso hablo de que las redes no crean personajes, sino que potencian las marcas de personajes ya creados. Obviamente puede tener ajustes, podemos ajustarle cosas, mejorarle otras, para eso existen los entrenamientos, las capacitaciones, sí, pero no llegar a las redes a decir, venga, es que Juan Sebastián en redes sociales es un tipo A, pero fuera de las redes es un tipo B. No, porque es que además muchas veces aquí encontramos varias palabras que se han tratado de dividir. Ejemplo, reputación. Reputación digital, reputación offline. No, tu reputación es tu reputación, que se gestiona en canales digitales y se gestiona en canales offline. Otro, marca digital, marca offline. No, tu marca es tu marca, que se gestiona en digital y se gestiona fuera de. Sí, universo digital y universo no sé qué. Claro, que son escenarios distintos, sí, pero tu universo político es el todo completo, que tiene digital y tiene offline y tiene otros canales que tú puedas entrar ahí como a gestionar. Pero ahí es donde a veces fallan las campañas, que ven todo de forma aislada y resulta que no es que sea de forma aislada. Todo es un engranaje que tiene que trabajar junto para poder cumplir un objetivo, sea electoral en el caso de campañas o sea en favorabilidad y percepción positiva en caso de gobierno. Bien, muchas gracias, Juan Sebastián, por estos minutos. No, a ti por invitarme a conversar de algo que me apasiona, que es la comunicación política.